Quiero contarle que hoy vamos a iniciar una serie de estudio bíblico. ¿A quiénes les gustan los estudios bíblicos? Levante su mano si a usted le gustan los estudios bíblicos. Aunque sea por compromiso, levánteme la mano, hermano. No, vamos a empezar una serie de estudios bíblicos. Vamos a iniciarlo hoy. Vamos a continuar por varios miércoles. Para serles sincero, son 12 miércoles. Es un estudio muy bonito y está basado en un capítulo muy famoso del Nuevo Testamento. Algunos le llaman a este capítulo como el Salón de la Fama de la Fe. Otros le llaman el capítulo de los héroes de la fe. Pero cuando me puse a investigar, cuando me puse ya a adentrarme en el texto bíblico, me doy cuenta que el término héroes se acuñó ya en este último tiempo, pero ha sido muy conocido este capítulo como los triunfadores por la fe. Y es porque estamos en una época donde los héroes han destacado, o sea, los superhéroes han destacado, ¿verdad? En películas, en cómics, y se puso muy de moda los superhéroes. Entonces, para nuestra generación, hablar de héroes como que es algo para atraer, para llamar la atención, para capturar la atención de los niños, por ejemplo, los héroes de la fe. Sin embargo, podemos percatarnos que quizás el término podría ser los triunfadores. Pero eso no vende tal vez, ¿verdad? Entonces, los triunfadores de la fe, los que alcanzaron, por la fe alcanzaron y lograron los objetivos y propósitos del Señor. Entonces, llegué a la conclusión de llamarle a esta serie Por la Fe. Y ese es el título de esa serie. Yo le invito a que usted no se pierda ninguno de los mensajes que vamos a estar compartiendo estos próximos miércoles, porque serán de gran bendición. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, hay una historia muy bonita. Un hombre tenía a su hijo endemoniado. Este hombre llevó a su hijo a los discípulos de Jesús y ninguno pudo reprender al demonio. Y cuando Jesús entrevista al padre, Jesús le hace una pregunta. O mejor dicho, antes de que Jesús le pregunte, hay algo muy curioso. El padre le dice: si puedes, sana a mi hijo. Si puedes, libera a mi hijo. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Tú crees? Le dice Jesús. Y el padre, el muchacho, le dice: sí, creo. Pero después hay una declaración muy interesante. Muchos de ustedes la conocen. La declaración que hizo el padre fue: ayuda a mi incredulidad. Otras versiones de la palabra, eso dice la Reina Valera. Otras versiones dice: ayúdame a aumentar mi fe. O ayúdame a creer. Sí creo, pero ayúdame a creer. ¿Quiénes se identifican con esa declaración? Yo creo que muchos de nosotros le hemos dicho: Señor, yo sí creo, pero ayúdame a creer más. O yo sí creo, Señor, que tú estás conmigo, pero ayúdame a creerlo. Yo creo que tú me vas a proveer, pero honestamente, ayúdame a creerlo. ¿Quiénes han hecho esa declaración? Ya sea consciente o inconscientemente. Yo le voy a ser franco. Yo he hecho esa declaración, consciente e inconscientemente. Porque creemos que Dios se va a manifestar. Confiamos en que Dios nos va a sanar. Pero por el otro lado también está la duda. ¿Y si no me sana? Dios me va a proveer. ¿Y si no provee? Dios se va a glorificar. ¿Y si no se glorifica? ¿Sí o no? Estamos a veces, somos seres humanos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que hoy vamos a empezar a estudiar ese capítulo en donde se mencionan personajes muy famosos. Algunos de ustedes
han leído ese capítulo. ¿Me ayudan a mencionar algunos personajes que aparecen allí? En el capítulo 11 de Hebreos. Abraham. Es que no había dicho qué capítulo, ¿verdad? Solo les dije que era uno famoso. Bueno, vamos a hablar sobre Hebreos 11. El capítulo de la fe. Mencionamos a Abraham, Isaac, ¿perdón? Rahab, sí, Moisés, Gedeón, Jefté. Hay varios personajes bíblicos. No aparece literalmente el nombre de Elías, aunque hay un nombre allí que se refiere a los profetas, ¿verdad? Pero mire, hoy vamos a empezar a estudiar ese capítulo. Y nos vamos a percatar que fueron personas ordinarias, personas comunes y corrientes, personas como usted y como yo. Que lo que hicieron ellos fue aplicar fe. Algunos de ellos vamos a estudiar en estos miércoles que vienen que tuvieron fallas, falencias. Igual que usted, igual que yo. ¿Quién de los que estamos aquí reunidos no se ha equivocado alguna vez? Todos nos hemos equivocado. Todos le hemos fallado al Señor. Le hemos fallado a nuestro prójimo. En la mayoría de los casos, sin querer hacerlo. No queremos fallarle a Dios y le fallamos. No queremos fallarle a nuestros padres, no queremos fallarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y en algunas ocasiones, sin querer, fallamos. Nos arrepentimos y Dios tiene misericordia. Y esa fue una de las cualidades de estos hombres y mujeres que vamos a empezar a estudiar hoy. Así que yo le invito entonces a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Estamos Hebreos capítulo 11. Tengo aquí 3 versiones diferentes de la Biblia, pero voy a empezar a leer la nueva versión internacional. Hoy vamos a estudiar, o mejor dicho, vamos a conocer los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ok, como primer punto entonces encontramos acá la definición de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, antes de repasarlo, lo que acabamos de leer según la Biblia, les voy a leer un pequeño fragmento que encontré según la Real Academia Española con un poquito del diccionario Oxford. Dice que la fe es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser supremo, de uno o varios dioses, dice acá, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial en la vida. Ok, eso es fe. Es como que algo muy social, necesario del ser humano para poder subsistir, para poder existir, para vivir en armonía. Dicen algunos académicos que la fe es creer en ese ser supremo para que el ser humano pueda tener una paz interior. Y que esa fe es la que permite la armonía también con otros seres humanos. Ok, eso es de una forma general. Pero la Biblia, que es nuestra guía, que es nuestra lámpara, es nuestra luz. La Biblia, que es la palabra de Dios para el ser humano, nos da un concepto muy interesante de fe. Y quiero aclarar,
Hebreos capítulo 11 nos da una definición, pero el concepto de fe lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Allí se encierra un concepto de fe. Todas las personas que aparecen en las Sagradas Escrituras, o por lo menos los personajes de quien podemos aprender que fueron guiados por Dios, desarrollaron fe. Y es lo que vamos a conocer en estos próximos miércoles. Pero el versículo 1 dice: fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. La versión Reina Valera dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me llama mucho la atención lo que dice la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Ahora, ¿cómo explicamos esto de una forma muy práctica? Yo le voy a dar el siguiente ejemplo de cómo nosotros aplicamos la fe constantemente y a veces ni nos percatamos. Recuerdo que cuando era jovencito, estaba en mis años de estudios en diversificado, pues en algunas ocasiones yo me iba en autobús, en otras ocasiones tenía la bendición, el privilegio de que mi papá también iba para la capital y pues nos iba a dejar, me iba a dejar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros abordamos un autobús? ¿Qué hacía yo cuando abordaba un autobús? Y les digo qué hacía porque pues gracias a Dios ahora como que ya nos acostumbramos a andar en vehículo, ¿verdad? Pero en el carro, ¿verdad? Pero en esa ocasión, muchos de ustedes se identifican conmigo, salíamos a la parada del bus o salimos a la parada del autobús. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace usted en la parada de autobús? Esperar. ¿Miramos el autobús? No. ¿Tenemos fe? Sí. ¿Que va a llegar? Yo me acuerdo que me paraba en la esquina ahí donde está el Colegio de Ciencias Comerciales. Me paraba ahí con mi mochila. A esperar. ¿Ya va a pasar? A esta hora pasa. Se atrasó un minuto. Uy, qué nervios. ¿Y si llego tarde? ¿Y si no pasa? ¿Y si se descompuso el bus? ¿Y si se accidentó? ¿Usted se pone a pensar así? No. Regularmente uno dice, ya va a pasar. Regularmente no nos afligimos. Y si viene un autobús y si vamos a buena hora y lo vemos muy lleno, hasta nos damos el lujo de decir, en este no, voy a esperar el otro. ¿Sí o no? O usted mira al chofer y usted conoce el chofer. Este chofer es muy loco para manejar. Mejor que pase. Voy a esperar al otro. Yo no sé si usted experimentó eso, pero yo lo viví. O, este chofer maneja muy despacio. Mejor voy a esperar al otro. Usted y yo, algunos de ustedes experimentamos eso. Y mire, y lo hacíamos de una forma tan natural, tan espontánea. Y eso es fe. Fe, yo no estoy viendo el bus, no estoy viendo la camioneta, pero yo sé qué va a pasar. Yo sé a dónde voy a ir. Sé que voy a llegar a la capital. Y si me hubiese encontrado, o en las ocasiones que nos encontrábamos a una persona desconocida o conocido, ¿verdad? Nos pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y para dónde vas? ¿Cómo que para dónde voy? Estoy parado. No voy a ningún lugar, ¿sí o no? Mire, qué ilógico suena. ¿Para dónde vas? ¿Y qué respondemos nosotros? Para la capital. Suena loquito. Y estamos parados. O quizás hasta, si nos va bien, sentados. Esperando el bus. Sentados, pero vamos para la capital.
No sé si me estoy dando a entender en este ejemplo. ¿Por qué entonces, si en la vida cotidiana se nos hace fácil aplicar la fe, por qué nos cuesta aplicarlo en el caminar cristiano, en un creyente? O estar viajando a Jalón, ¿verdad? Sabiendo y teniendo la fe. Bueno, ahora cuesta más. Ahora Jalón a pura gente conocida, ¿verdad? Pero antes me habían contado de que se iban, viajaban a Jalón, ¿verdad? Así, a Ray, como dice. Había una fe. ¿Por qué nos cuesta entonces aplicarlo a nuestro caminar cristiano? ¡Ay, Señor! Padre, glorifícate. Y tenemos que estarnos moviendo. Señor, glorifícate. Y yo no miro que te muevas, Señor, en mi vida. ¿Será que cuando estamos esperando el autobús, mientras caminamos, va a pasar más rápido el autobús? Mientras nosotros nos aceleramos. No, ¿qué hay que hacer? Esperar. Va a pasar. Cuando confiamos en Dios, hay ocasiones en donde debemos aprender a esperar. Hay ocasiones en donde la fe tenemos que mantenerla firme, porque quien dijo: no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré, siempre te levantaré con la diestra de justicia. Él lo va a cumplir. Así es. El problema es que nosotros nos desesperamos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Padre? El trabajo, Señor. La sanidad, Padre. Mi novia, Señor. Que por cierto, ahorita acabamos de subir un podcast sobre noviazgo en el canal de YouTube de Simplemente Decisión. Se los recomendamos, búsquenlo, les conviene, a los solteros especialmente. ¡Ay, Señor, glorifícate! Es que es difícil esperar, hermano. Es difícil. En ocasiones es muy complicado tener fe. Y aquí la Biblia dice: fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Hay personas que confunden el concepto de fe. Hay quienes dicen: es que yo me aviento en fe y yo creo, voy a la iglesia en fe, de repente que Dios existe. Fíjese. No, eso no es fe. Y es que yo voy a orar de repente y Dios me hace un milagro. Eso no es fe, hermano. No, fe no es aventarse al vacío y a ver qué pasa. No. Fe es aventarnos al vacío sabiendo de que Dios de alguna forma se va a manifestar. Eso es fe. Orar en fe es creer que Dios va a obrar en nuestra vida de alguna manera. Nosotros presentamos nuestra petición, pero tenemos que tener la certeza y la convicción de que Dios nos escucha y nos responde. En algunas ocasiones no vamos a recibir la respuesta exacta que esperamos, pero eso no significa que Dios no escucha o que no responda. La fe es lo que nos da la certeza y la convicción de que Dios nos escucha y Dios nos responde conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es la fe. Amén. ¿Qué no es la fe? Lo que no es la fe es ese simple repetir, por ejemplo, palabras. Como un programa de un personaje de televisión que yo vi hace muchos años, que no voy a decir su nombre, pero hay señales, dicen por allí, ¿verdad? Su personaje empieza con ch. El cha, el chato. No, tiene antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo. Ese personaje, en uno de sus episodios, ¿verdad? El Chapulín Colorado, en uno de sus episodios dijo: no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y él decía: no me va a doler, no me va a doler. Ay, sí me va a doler, decía. Y sí le dolía.
O sea, fe es más que una repetición. O sea, no es solamente estar repitiendo, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo hacerlo. Pero si no no tienes la convicción, entonces no es fe. Yo no tengo frío, yo no tengo frío, yo no tengo frío, yo no tengo frío, yo no tengo frío. Pero si estás en una temperatura de 0 grados y no tienes una protección, un chaleco, un suéter, pues no se trata de retar la realidad, no se trata de ignorar la realidad. No, eso no es fe. Fe es enfrentar esa realidad, estar consciente que me está doliendo, estar consciente que en donde estoy, pero yo sé que vamos a ver un milagro. No sé si me estoy dando a entender. Estoy consciente de las adversidades que me están llegando. No puedo decir, es que no tengo adversidades, es que no tengo problemas, es que no. Fe es que a pesar de esos problemas, a pesar de esas adversidades, yo confío en el Dios Todopoderoso que me va a sacar adelante de esas adversidades. Eso es fe. Fe tampoco es pensar que algo pudiera suceder, pudiera pasar. No, algo está sucediendo. Eso es fe. Aunque tal vez no me doy cuenta, pero está sucediendo, como el ejemplo del autobús. No me estoy moviendo, pero voy a la capital. No me estoy moviendo y no estoy viendo el autobús, pero el autobús ahí viene. Ya va a pasar. Amén. Eso es fe. Los beneficios de la fe los encontramos en el versículo 2, que dice: gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. ¿Qué produce la fe entonces? Un testimonio favorable. En la versión Dios habla hoy dice: por fe, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Qué dice el mismo capítulo 11? Pero en el versículo, versículo 6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, entre los beneficios de la fe es que nos permite hallar gracia delante de Dios, hallamos favor delante de Dios, somos aceptados delante de Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Otro beneficio de la fe lo encontramos en el versículo 3, que dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Queridos hermanos, un problema muy profundo para el ser humano, un problema existencial del ser humano es: ¿quién creó el universo? Responder a esa pregunta es un problema grande. Si usted conversa con personas académicas que han estudiado tal vez filosofía, física, religiones del mundo, afanados por tanto estudio, pueden entrar en una confusión y no salir de esa confusión para responder esta pregunta: ¿cómo se creó el universo? ¿Quién creó el universo? Nadie de la humanidad estuvo allí que registrara. Entonces es exacto. Es un misterio. Pero el escritor de Hebreos dice: tranquilos, por la fe. Y ahí él lo responde: por la fe nosotros creemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios y punto. ¿Cuál tu problema existencial? ¿Cuál tu aflicción? ¿Cuál tus dudas? Ahí está. ¿La ciencia puede seguir estudiando? Claro que sí. Y de todos modos la ciencia va a confirmar, al fin de tanto, va a confirmar lo que ya dice la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Punto. Usted lo lee en Génesis capítulo 1.
Yo sé que hay cuestionamientos y hoy no vamos a hablar sobre las teorías de creación, etcétera, los documentos que se encontraron acerca del Génesis. Mire, no nos vamos a meter a eso. Simple y sencillamente vamos a confirmar lo que dice la palabra. La fe es la que nos permite, ese es otro beneficio, la fe nos permite creer que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Son los beneficios de la fe. Entonces, mis hermanos, como tercer punto, la fe es accionar. La fe podemos nosotros manifestarla a través de la acción. No solamente decir o pensar que tenemos fe. El apóstol Santiago en capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ok, hay muchos estudiosos de la palabra del Señor, algunos teólogos y algunos académicos en términos generales, que dicen que la carta del apóstol Santiago contradice muchas de los textos del apóstol Pablo. Eso sucede cuando nosotros o algunas personas llegan a esa conclusión cuando se estudia la Biblia como un objeto. Cuando se estudia el texto bíblico como un análisis. Pero cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, recibimos la palabra no con los ojos de analizar, sino con los ojos de recibir, entendemos de que no se están contradiciendo, se están complementando. ¿Cómo así? Es como cuando usted tiene una amistad con una persona. Si usted basa su amistad con esa persona con el análisis de qué es, qué hace, lo que le gusta, lo que no le gusta, y mire, usted no tendría amigos. Entonces me estoy dando a entender. Si nos ponemos, yo no estaría ni casado, porque mi esposa tal vez me estuviera analizando demasiado, que dice: a ese hombre ni me conviene, diría. ¿Ah? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conociendo a Dios como el autor supremo de esa palabra, comprendemos que no hay una contradicción, hay un complemento. En las cartas del apóstol Pablo se nos habla de la fe que nos permite ser justificados, ser salvos, y que somos salvos por la fe y no por las obras. Pero después Santiago dice: pero es que la fe sin obras es muerta. Sí, no es una contradicción, simple y sencillamente se está complementando, porque nos está confrontando a nosotros, que ya somos salvos por la fe. Pero no tenemos que conformarnos a la salvación y a que muera, no, sino al contrario, debemos manifestar esa fe con nuestras acciones. Las acciones, las buenas obras, las hacemos no para ser salvos, sino que las hacemos porque ya somos salvos. ¿Esto debe entender? Nosotros accionamos en fe, porque también fe es accionar, creer que Dios se va a manifestar. Es como aquella historia de aquellos hombres y mujeres que en cierta ciudad estaban convocando a un tiempo de oración, porque había sequía, ¿verdad? Y convocaron a la gente para que asistieran a una reunión de oración. Y solo 2 llegaron con paraguas. Todos estaban clamando porque lloviera, pero solo 2 estaban convencidos de que iba a llover. Es accionar. Hermanos, apliquemos nuestra fe. Pongamos en acción nuestra fe. Queridos hermanos, vamos a aprender mucho acerca de la fe. Vamos en estos próximos miércoles a conocer personajes que tuvieron adversidad, pero lograron alcanzar los propósitos de Dios a través de la fe.
Póngase de pie, por favor. Podemos decirle al Señor: Señor, yo te creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Si usted tiene una fe como ese granito de mostaza, y si usted tiene esa fe fuerte, gloria a Dios, lo felicito. Pero si usted considera que ha menguado en su fe y está aquí, también lo felicito, porque está en el lugar correcto. Que Dios nos ayude en nuestra fe. Que Dios nos ayude en nuestro caminar diario. Querido hermano, usted y yo enfrentamos pruebas constantemente. Pruebas de diferente categoría, nivel, diferentes pruebas. Que esas pruebas nos ayuden, hermano, a activar nuestra fe. Propóngase en su interior, en su convicción, que usted va a salir adelante en el nombre de Jesús, con la fe, con la mirada puesta en el autor y consumador de toda nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Propongámonos en nuestro corazón tener fe en medio de cualquier adversidad. Inclina su rostro, cierre sus ojos y medite en esta palabra. Si usted siente que le ha faltado la fe, seamos sinceros delante de Dios y digámosle: Señor, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Espíritu Santo, auméntame la fe, aumenta mi fe, Señor. Yo confío en ti, yo te creo a ti, pero ayúdame a confiar más